Bueno, son las 6:08, así que vamos a comenzar. Hola a todos y bienvenidos a el webinario sobre preparación de impuestos y beneficios. Soy Tina Pettigny, trabajo en LISC Boston. Para los que no nos conocen, LISC es una institución de desarrollo comunitario nacional que tiene más de 30 oficinas en todo el país y nos permite, obviamente, tener un enfoque muy localizado, pero con una escala nacional. Nuestra misión es corregir la exclusión que las instituciones y las políticas han perpetuado en personas de color a lo largo de muchas generaciones. Y ahora simplemente les voy a compartir mi pantalla para que vean quiénes somos. Perdón, estoy tratando de compartir la pantalla, pero no lo estoy logrando. Un momento, por favor. Así que les voy a contar un poco sobre el ESC. Como les dije, es una de las organizaciones sin fines de lucro para el desarrollo de las comunidades más grandes del país y nosotros queremos dar oportunidades económicas para los residentes y lo hacemos priorizando en todo lo que hacemos, inversiones para vivienda asequible, escuelas de calidad, negocios crecientes y oportunidades para esos negocios, conectando a la comunidad con recursos financieros y técnicos para generar capacidades y estabilidad en los vecindarios. Para darles más información sobre el LISC, les vamos a estar compartiendo nuestro sitio web también, de manera que puedan estar conectados con LISC a partir de ahora y ser parte de nuestra red. Bueno, ahora voy a dejar de compartir mi pantalla para que nuestro presentador la comparta. Esta noche van a recibir muy buena información y muchos consejos sobre cómo mantener sus registros y cómo encontrar oportunidades fiscales y pensar en los riesgos a la hora de hacer sus impuestos. Para esto vamos a darle la palabra a Gregory Nelson. Gregory Nelson es el presidente y CEO de Nelson Training y Consulting. Es un CEO muy experiente, comprometido con ayudar a las organizaciones a llegar a la excelencia. Ha obtenido múltiples certificados y premios. Es un orador muy reconocido y previamente trabajó como el CEO para el Centro de Excelencia para Organizaciones sin fines de lucro, ayudando a más de 500 organizaciones como asesor. Durante su trabajo también lanzó Destination Excellence, un programa para ejecutivos de organizaciones sin fines de lucro, y también Circle of Excellence, que es un programa de aprendizaje entre pares para líderes en organizaciones sin fines de lucro. Tiene más de una década de experiencia en el sector público y privado sin fines de lucro y previamente fue director ejecutivo de Green Hill Therapy, un centro de rehabilitación para niños con necesidades especiales. Tiene antecedentes en el ejército y también trabajó dentro de el centro de judicial del ejército, tiene un título de Notre Dame y se graduó de la Escuela de Derecho de esa universidad. Y sin más que decir, y bueno, teniendo en cuenta que con ese currículum y esa experiencia los estoy dejando en excelentes manos, porque él conoce mucho sobre este tema. Así que sin más, vamos a recibir a Gregory Nelson para que nos dé este taller. Muchas gracias, Tina, por esa presentación tan generosa. Yo soy Greg Nielsen y esta noche vamos a estar hablando sobre cómo mantener registros y vamos a hablar sobre oportunidades fiscales y riesgos. Ya sabemos que a principios de marzo muchos de nosotros estamos prestando atención a nuestros impuestos y a cómo podemos empezar a reunir nuestros registros de forma de tener éxito a la hora de hacer nuestras declaraciones de impuestos. Ahora, primero les voy a contar un poco sobre Ceviche Strategies, que se formó a base de 17 años de experiencia en gestión empresarial y aprendizaje temprano. Y nuestro equipo tiene 4 participantes que son fantásticos y tienen una experiencia muy variada y profunda trabajando con proveedores
de servicios para niños en todo el país y actualmente tenemos presencia en más de 11 estados. Ahora, una renuncia, tengan en cuenta que la información contenida aquí fue preparada por Civita Strategies, pero no es un asesoramiento legal, fiscal o financiero. Si ustedes tienen cualquier pregunta específica a su situación fiscal o a su situación jurídica de su empresa, por favor hablen con quien prepara sus impuestos o con sus abogados para poder resolver esos problemas. Ahora, habiendo dicho eso, hablemos sobre el enfoque de la reunión de hoy. Tengamos en cuenta que hay 3 consejos para mantener registros que vamos a estar mencionando hoy. Vamos a hablar de por qué tendríamos que tener registros, porque muchas veces nos dicen que es importante guardar los recibos y las facturas, y vamos a hablar de por qué es importante. También vamos a hablar de cuáles son los registros que tendríamos que tener y de qué manera mantener un archivo. Y lo más importante es cómo podemos prepararnos para la temporada de impuestos. Así que vamos a explorar algunos consejos desde el principio. Lo primero es que hay que guardar todos los registros de expensas, es decir, las facturas y los recibos. Hay que tener un registro de la cantidad de comidas que le damos a los niños, incluyendo aquellas que no son reembolsables a través del programa de alimentos. Y también hay que mantener un registro de la cantidad de horas que uno trabaja en el hogar. Ahora, ¿por qué tendríamos que mantener registros? Bueno, primero, porque cumple con los requisitos. Hay muchos estados, incluyendo los suyos, que tienen reglas y regulaciones específicas sobre la necesidad de mantener registros del negocio. ¿Por qué? Porque si uno tiene que pasar por una auditoría y probar un gasto o probar los ingresos que uno tiene que tener registros para no pasarlo mal luego. La segunda razón importante para tener registros son las demandas. Obviamente que uno nunca quiere pensar en que va a enfrentarse a una demanda en su negocio, pero eso puede suceder. Y a veces eso puede suceder muchos años después de haber ocurrido un incidente. Por lo que es crítico para su defensa y también para su cobertura de seguro tener registros precisos para el momento en que sucedió el posible incidente. Y por último, tenemos que mantener registros para defendernos frente a una auditoría. Sabemos que es muy raro enfrentar a una auditoría a nivel nacional. Generalmente los prestadores y los negocios pequeños no son auditados. Sin embargo, a pesar de que es raro enfrentarse a una auditoría, si hay que pasar por ella, es muy costosa. Entonces, por todos estos motivos, por el motivo de los requisitos estatales, por el requisito de enfrentarse a una demanda y por defenderse frente a una auditoría, es preciso tener registros precisos durante muchos años luego de haber presentado los impuestos. Ahora pasemos al tipo de registros que deberíamos mantener. Hay múltiples registros que deberíamos archivar a pesar del tamaño de nuestra empresa. Por ejemplo, todas las empresas deberían tener sus formularios y declaraciones de impuestos estatales y federales, junto con los documentos probatorios. Si aplica, también los documentos tendrían que mantener los nombres y las direcciones de sus empleados presentes y pasados. Es decir, los registros tienen que tener también a los estatutos de los bancos, contratos, hipotecas y préstamos, recibos de pagos, facturas para clientes y también estados de cuentas generales. Como regla general, todos los prestadores de asistencia a niños deberían guardar todo papeleo relativo a su empresa, incluyendo aquellos que tengan que ver con licencias y regulaciones. También hay registros adicionales que son útiles para nosotros dependiendo del tipo de organización que tengamos. Entre ellos encontramos documentos de registro de las empresas, registros de licencias. Si somos una ONG y tenemos actas de las reuniones de nuestros consejos de directores, también es importante tenerlos, al igual que expedientes legales y correos electrónicos. Les recomiendo hacer una lista de los documentos que estén asociados al tipo de negocio que tienen. Así que pueden hacer una lluvia de ideas con los documentos típicos que generalmente uno tiene, que recibe, que tiene para
documentar los gastos, y a medida que va pasando el año, uno puede ir reuniendo esos documentos y organizarlos en distintos archivos de forma organizada para ustedes y para su negocio. Entonces, lo que les estoy planteando es que creen un sistema que funcione para ustedes. ¿Por qué? Porque no hay dos empresas que sean iguales, incluso en el mundo del cuidado de niños. Entonces, queremos asegurarnos de tener un sistema propio que sea cómodo para la empresa y que uno sienta que realmente representa y protege a su negocio. Entonces, cuando creamos ese sistema, tenemos que pensar en el tipo de registros que tenemos que mantener en archivo, cuánto tiempo tenemos que conservar los registros, cómo deberíamos almacenarlos y mantenerlos, y después hablar sobre consejos y trucos para empezar con la declaración de impuestos. Hablemos ahora de cómo mantener registros. Primero hay que decidir cómo y cuándo vamos a hacer nuestra declaración de impuestos. Algunas, por ejemplo, archivan sus registros apenas los reciben, mientras que otros los van guardando y después ven cómo actualizar el archivo de forma mensual o semanal. Lo que sea que elijan, simplemente tengan el hábito de archivar sus documentos de forma diligente y de actualizar su índice para que su sistema esté actualizado y completo. Como ya mencionamos, recomendamos mantener al menos dos conjuntos de archivos almacenados en dos lugares. Por ejemplo, podemos tener una copia en la oficina y otra copia en nuestro hogar o con nuestro socio de negocios. Y también tendríamos que tener una copia en papel, además de los archivos digitales. Entonces sabemos que muchos de sus negocios tienen un sistema de archivado digital y eso es excelente. Y si les sirve, mejor. Pero también recomendamos que tengan una copia en papel, además de esos archivos digitales, en caso de que algo suceda con sus computadoras o con el dispositivo de almacenamiento en el que tienen sus archivos. Tengan en cuenta que sus registros son cruciales para su empresa y poder acceder a ellos con facilidad nos ahorra frustración, tiempo y dinero. Cualquier sistema que ustedes tengan que funcione, tienen que tenerlo correctamente almacenado y respaldado. Además de tener dos conjuntos de registros en lugares separados, también tendríamos que imprimir un respaldo en papel de esos registros digitales. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra información financiera en QuickBooks o en otro sistema, o si estamos utilizando un sistema de gestión de prestación de servicios para cuidado de niños, recomendamos que impriman esa información central al menos una vez por trimestre o de forma más frecuente. Quizás parezca que estamos malgastando papel, pero es importante que los registros sean accesibles y estén actualizados, porque si hay un problema con la computadora o con el sistema de nube donde nosotros almacenamos digitalmente los archivos, vamos a de todas maneras poder realizar nuestras actividades empresariales. Tengan en cuenta que estos sistemas no tienen por qué ser complicados, pero sí son necesarios. Ahora, miremos los niveles de sistemas. Podemos tener un sistema de registro básico. Quizás, por ejemplo, nosotros no tenemos las cosas bien actualizadas, pero queremos empezar de cero. El nivel más básico para hacer el sistema es el sistema de papel. Podemos tener carpetas y allí diferenciar los registros en base a las categorías. Pueden ser ingresos, gastos, y podemos tener copias en el sitio donde trabajamos o podemos tener copias digitales. Recuerden que recomendamos hacer las dos cosas. Ahora, si queremos pasar a un sistema intermedio, aquí lo que tendríamos sería un registro en papel con un respaldo digital. Podemos utilizar un sistema en línea para nuestra gestión de datos y de costos. Puede ser QuickBooks o puede ser un sistema de gestión de empresas. Y por último, podemos tener un sistema avanzado, que es un sistema totalmente digital con una copia de seguridad en papel fuera del sitio. CCMS, los sistemas de contabilidad y otros tipos de sistemas están integrados. Pero lo más importante es tener en cuenta de que no hay un sistema específico que sirva para una empresa.
Hay que pensar cuál es el tiempo que tenemos, cuál es nuestra capacidad, con qué estamos cómodos, y podemos establecer un sistema básico, intermedio o avanzado. Lo más importante aquí es que, sin importar el sistema que escojamos, tenemos que tener registros precisos, actualizados, tanto en papel como de forma digital. Ahora hablemos sobre los 5 elementos claves de nuestro sistema de registros. Un sistema eficaz incluye 5 elementos clave y vamos a hablar de ellos de forma individual, pero a nivel general, estos son estos 5 elementos que tenemos que tener. Hay que pensar en tener un índice. ¿Por qué? Porque a medida que tengamos muchos archivos, el índice nos va a permitir encontrar las cosas con rapidez sin tener que estar pasando por cada uno de los archivos. Después vamos a hablar de la redundancia. La redundancia implica tener un respaldo del sistema para asegurarnos de estar protegidos en caso de perder una copia en papel o en caso de que algo le pase a una copia electrónica. El cuarto elemento es la retención. En esta sección vamos a hablar sobre cuánto tiempo tenemos que mantener los registros archivados. ¿Durante cuánto tiempo tenemos que tenerlos archivados? Y el quinto elemento es el plan de mantenimiento. Vamos a hablar sobre cómo mantener el sistema y mantenerlo actualizado en particular. Ahora, hablemos del elemento 1, estos cubos grandes. Cuando hablamos del elemento 1, estamos hablando de las categorías más importantes de la empresa. Primero, a nivel financiero, estamos hablando de reportes de ingresos y de ganancias que demuestren de dónde vienen nuestros ingresos. Pueden ser recibos, pueden ser un formulario 1099. Hay muchos datos financieros que entran aquí. También están las expensas. Ustedes, obviamente, tienen muchas expensas y vienen en distintas categorías. Pueden ser juguetes, pueden ser provisiones para la oficina, pueden ser productos de limpieza, pueden ser los salarios de los empleados. Estos son registros financieros que tenemos que mantener. También tenemos que tener un registro de las horas de tiempo-espacio. Por ejemplo, si nosotros trabajamos fuera del hogar y presentamos impuestos, seguramente ustedes saben cuál es el cálculo tiempo-espacio que nos permite obtener una deducción por el uso de nuestro hogar para la empresa. Entonces hay que tener un registro de horas que demuestre el uso tiempo-espacio para el negocio que tenemos de nuestra casa. También tenemos que tener un registro de comidas, recibos y declaraciones de impuestos. Estos son todos los documentos financieros de los que hablamos cuando hablamos de los cubos grandes. El segundo cubo es el de los documentos operativos, que son distintos de los financieros. Aquí no hablamos de ingresos y expensas. Aquí hablamos de documentos operativos, como por ejemplo la licencia, las revisiones a las licencias, las pólizas de seguro, cualquier tipo de contrato que uno tenga, cualquier contacto que uno tenga con una agencia externa y todo tipo de documentación de empleo. Entonces, si tenemos trabajadores 1099 o empleados W2, todos esos registros entrarían en el archivo operativo. Y el tercer cubo del que vamos a hablar es el referido a padres e hijos. Aquí vamos a mantener registros relativos a las inscripciones y al cierre de las inscripciones o a los casos donde las familias ya no forman parte de nuestra empresa. También vamos a tener acuerdos y contratos con padres, registros de asistencias e informes de lesiones e incidentes. Así que si ustedes pueden ver el elemento 1, si lo pensamos como una pestaña, en nuestro sistema nosotros tenemos los cubos grandes y esos cubos se desglosan en documentos financieros, operativos y relativos a padres e hijos. Son 3 categorías distintas y aquí tenemos ejemplos del tipo de registros que hay que tener. Hablemos ahora del segundo elemento, que es el índice.
Nosotros sabemos, obviamente, que los propietarios de negocios acumulan muchos archivos, muchos papeles y muchos registros para la empresa. Entonces hay que tener un índice que nos permita encontrar información rápidamente sin tener que pasar por cada registro del sistema. Entonces, digamos que un índice es una tabla de contenidos y la forma que nos permite buscar, encontrar y hacer referencia fácilmente a los archivos. Puede ser tan simple como tener etiquetas en carpetas. Por ejemplo, si nuestro sistema es una carpeta o múltiples carpetas, el índice simplemente pueden ser etiquetas. También podemos usar una hoja de cálculo con los registros y con la ubicación del registro en el sistema. Lo que importa es que este sistema sea suficientemente fácil para que otra persona lo use si es necesario. Si nos sucede algo o si alguien tiene que acceder a nuestros registros, el índice tiene que ser simple, de manera que otra persona puede encontrar lo que estamos buscando en caso de que ustedes no estén disponibles. El tercer elemento es la redundancia. La redundancia es la forma difícil de decir siempre hay que tener una copia de seguridad. Vamos a hablar entonces de estas copias. Pueden ser registros en papel en la casa y copias fuera del sitio. Puede ser tener fotografías de los documentos claves dentro de un teléfono que esté vinculado a la nube. Por ejemplo, si tenemos un iPhone, podemos sacar fotografías de los documentos centrales y guardarlos en la nube, además de tener copias en papel. Otra forma de lograr la redundancia es hacer copias de seguridad periódicas en la nube de todos los datos digitales. Entonces, de nuevo, cuando pensamos en el tercer elemento del sistema de registros, lo que estamos queriendo hacer es tener respaldos. Entonces, el índice nos permite encontrar cosas fácilmente y la redundancia nos permite asegurarnos de que las cosas estén ubicadas en dos lugares distintos, de manera que si algo le pasa a la primera copia, siempre tenemos un respaldo. Ahora, hablemos de los sistemas de papel. Un sistema en papel básico podría ser una carpeta de acordeón. Por ejemplo, podemos ir a una tienda donde vendan suministros para oficina, como Costco o Staples. Podemos comprar una carpeta de acordeón grande. Y eso nos permite tener registros en papel en un formato básico. Uno se lleva esa carpeta y la coloca en un archivador. Ahora, para dar el próximo paso en este sistema en papel y hacer que ese sistema sea un poco más seguro, podríamos tener una cerradura o, por ejemplo, un candado. Vamos a guardar esa carpeta bajo llave o con una caja fuerte ignífuga, o podemos tener copias externas o digitales. Entonces, nosotros sugerimos hacer lo que tenemos en el sistema básico y además, para tener más seguridad, podemos usar algunas de estas ideas que les menciono aquí. Ahora, ¿qué hacemos con el sistema digital? Bueno, un sistema digital básico puede ser una hoja de cálculo para los informes financieros. Podemos tener un Microsoft Excel o una hoja de cálculos en Google Sheets con nuestros ingresos y nuestros gastos. En el sistema básico podemos sacarle una foto, por ejemplo, de esa hoja de cálculo y mandárnosla por correo y almacenarla en la nube. También podemos usar apps, por ejemplo, porque ellas nos dan evidencia de nuestros registros. Entonces, podemos utilizar esas aplicaciones, la forma de poder visualizar, por ejemplo, el kilometraje que utilizamos para la empresa. Ahora, si queremos llevar a este sistema digital al próximo nivel, tenemos sistemas de gestión de cuidado infantil en software que nos ayudan. A nivel financiero, podemos usar programas como QuickBooks o FreshBooks. Podemos utilizar Dropbox o Google Drive también como un sistema digital que nos permite almacenar nuestros registros de forma segura. Así que a nivel básico podemos tener una hoja de cálculo, podemos sacar fotos y guardarlas en la nube, podemos usar apps
O si no, podemos usar un sistema de gestión de cuidado infantil, usar QuickBooks o un sistema en la nube que nos ayude a archivar y respaldar nuestros documentos centrales. Ahora, hablemos del elemento 4, que es la retención. Sabemos que los registros tienen que almacenarse según el tipo de registro que sea durante distintos tiempos. Primero que todo, todos los documentos de la empresa hay que guardarlos al menos durante 3 años. Según el tipo de registro, quizás tengamos que almacenarlo durante más tiempo. Por ejemplo, todos los registros de impuestos tienen que almacenarse entre 5 a 7 años. En particular, en casos donde uno está pidiendo en la declaración de impuestos que se tenga en cuenta que uno dio pérdida ese año. Como mínimo, tenemos que tener registros de 3 años desde la fecha en la que presentamos la declaración de impuestos y 2 años desde la fecha en que pedimos una devolución. También tendríamos que guardar durante hasta 5 años cualquier tipo de registro de nómina o tarjeta de tiempo en papel. Y en el caso de las organizaciones sin fines de lucros, también tendríamos que guardar registros de auditorías de forma indefinida y también nuestras declaraciones anuales tendrían que mantenerse en el registro de forma indefinida. Yo les recomiendo tener una agenda donde marquen cuánto tiempo van a tener que guardar cada documento. Tienen que usar la lista de documentos que asocian a su empresa y escribir cuánto tiempo tendrían que mantener un registro de cada documento. Ahora, hablemos del plan de mantenimiento de registros. Utilizando la información que estamos hablando aquí, anoten cuáles son los documentos que tendrían que registrar, durante cuánto tiempo tendrían que tenerlos archivados y organizar de esa manera su sistema. Tengan en cuenta, obviamente, a medida que van creando su sistema archivado, los datos más importantes también tienen que estar protegidos por privacidad. Así que asegúrense de mantener garantizada la privacidad de la información confidencial. Para eso pueden utilizar sistemas de encripción y cifrado en servidores en la nube, ya sea que sus documentos estén en papel, en un documento digital o en la nube, tendrían que utilizar el máximo de opciones de seguridad razonables para protegerlos y darle acceso a la mínima cantidad de personas posible. Aquí les muestro un plan de mantenimiento de registros muy simple. Esta es una forma simple de llevar registros y como podemos ver aquí, tenemos el documento de los recibos de pago con un periodo de retención de 3 años. Lo actualizaríamos semanalmente. El primer lugar donde lo almacenamos es el hogar, el segundo sería Google Drive. Indicamos cuándo fue la última vez que lo actualizamos y cuál es el nombre de la carpeta donde tenemos la copia en papel, y así sucesivamente. Aquí también tenemos un ejemplo de arrendamientos, pero podemos usarlo para cualquier otro tipo de documento. Ahora, el plan también necesita un sistema de marcas. Nosotros con este sistema también podemos prepararnos para eventos venideros con el sistema Tickler. Con este sistema creamos una carpeta ya sea digital o en papel que marca cuáles son las actividades venideras o cuáles son las cosas que hay que hacer mensualmente o trimestralmente. Por ejemplo, capaz que podemos tener una carpeta para junio que nos dice, en junio hay que enviar la declaración de impuestos trimestral y también incluimos, por ejemplo, un formulario estimativo de impuestos. También podemos tener una carpeta que vamos rotando una vez al mes para recordarnos cuáles son las facturas que hay que pagar, las renovaciones que hay que hacer o cuáles son los contactos necesarios con los que tenemos que conversar. Por otro lado, también tenemos que hacer una revisión habitual, completa de nuestra empresa y preguntarnos, ¿registré todos los pagos de los padres? ¿Tengo registros completos de asistencias?
¿Registré todas las horas que usé mi casa para mi negocio? ¿Llevo un registro de todos mis viajes de negocios en mi agenda o en un cuaderno? ¿Guardé todos los recibos de mi empresa para los gastos asociados a la empresa? ¿Mis recibos identifican claramente qué es lo que compré? Entonces, si me someto a una auditoría y entrego un recibo, me dice no solo a mí, sino también a quien hace la auditoría, cuándo hice ese gasto para la empresa, para qué compré eso y a qué categoría aplica. Ahora, les voy a dar unos consejos para mantener registros. Estos consejos se basan en nuestra experiencia ayudando a miles de proveedores en todo el país. Se basan en las declaraciones de impuestos de proveedores y en la guía de auditoría del IRS. También incluye desafíos que muchas veces se presentan por el financiamiento relacionado con el estímulo. Así que, de vuelta, vamos a presentarles algunos consejos para llevar registros. El consejo número 1 tiene que ver con los incidentes y los valores atípicos. Siempre hay que mantener todos los registros relacionados con lesiones, quejas a la normativa o a la aplicación de la ley, denuncias de abuso, conflictos con padres o con empleados. Todos esos son registros que siempre hay que archivar y marcar claramente. Lo que sabemos a nivel nacional de los datos es que cada vez hay más denuncias de abusos. A veces eso puede informarse de forma retrasada, muchísimo tiempo después de que haya sucedido el supuesto incidente. Y a pesar de eso, podemos enfrentar acciones legales. También hay cada vez más casos de conflictos entre padres y empleados. Entonces, los datos a nivel nacional nos dicen que cada vez hay más incidentes y por eso es cada vez más importante llevar registros claros y precisos de cada uno de los posibles incidentes. También les recomendamos mantener registros de incidentes, cualquier acuerdo firmado entre padres y empleados y documentación y contratos del seguro. Tendríamos que tener también un registro de todas las comunicaciones, como de mensajes de texto y de correos electrónicos sobre esos incidentes, fotos del lugar donde se dio el incidente, cualquier tipo de registros de testimonios de testigos, ya sean empleados o familias que hayan visto el incidente, a forma de asegurarnos de tenerlos en el registro. Y finalmente, hay que generar su versión de la historia en un registro con una fecha. Esto, por ejemplo, puede hacerse enviándose a uno mismo un correo electrónico con la versión de la historia. Y ahí tenemos la fecha, tenemos la hora, que obviamente podemos utilizarlo como evidencia. Ahora, lo más importante es que en cualquier denuncia de abuso o conflicto tengamos una copia de seguridad del registro, incluso aunque nunca los vayamos a necesitar. Esto es algo que uno quiere mantener registrado de forma segura. El segundo consejo es que guardar todos los recibos de los gastos y registrar claramente cuáles son las expensas que tenemos. Aquí tenemos registros, recibos, facturas, y tenemos que identificar qué gastamos, dentro de qué categoría de gastos y en qué fecha se hizo la compra. Habría que organizar los registros por categoría en la medida que sea posible. Por ejemplo, suministros para limpieza, juguetes y equipos para los niños, desarrollo profesional, y hay que obviamente guardar esos archivos. Ahora, yo hablo de gastos, ¿verdad? ¿Pero qué es un gasto? Los gastos comerciales son muy comunes, pero muchas veces nos dicen los datos que las empresas no están registrando correctamente todos los gastos que hacen y están pagando más impuestos de los que deberían.
Entonces, ¿qué es un gasto comercial? Son gastos habituales y necesarios para la empresa. Por habitual, estamos refiriéndonos a algo que es común y generalmente utilizado en su empresa. Y por necesario, nos referimos a algo que uno tiene que tener para poder gestionar su empresa. Por ejemplo, uno no puede tener una empresa de cuidado infantil si no compra distintos productos de limpieza para desinfectar el espacio donde uno brinda servicios. Ahora, ¿cuáles son los registros adecuados? Estos son registros como recibos, como cheques cancelados, como estados de cuentas de tarjetas de crédito o débito, registros escritos o fotografías incluso. A veces uno no quiere guardar el recibo y le saca una foto o imprime algo de la computadora. Y estos son registros adecuados. También queremos marcar todos los recibos. A veces los recibos son vagos y no sabemos cuál fue el nombre de la tienda, dónde compramos las cosas, no está clara cuál fue la fecha en la que se hizo la compra o qué se compró. Entonces, en todos los recibos hay que marcar esas cosas. Hay que marcar el nombre de la tienda, la fecha de la compra, el importe que se pagó por cada artículo, la sección comercial de cada artículo. Y aquí me detengo. Por ejemplo, vamos a Costco y compramos 3 cosas para la empresa y 3 cosas para la familia, que es un gasto personal. Bueno, ahí hay que marcar con un resaltador cuáles son los artículos que constituyen una compra vinculada al negocio. Si el recibo no tiene una descripción del artículo, habría que hacerla. ¿Y cuál fue la forma de pago que utilizamos? Luego queremos organizar nuestros gastos. Hay que organizar los registros por categoría de gasto y no por mes. Y siempre que los gastos se compartan entre el uso personal y el comercial, hay que dividir el gasto correctamente. Por ejemplo, hablemos de gastos en suministros. Los gastos de suministros a veces se comparten entre gastos personales y de la empresa, en particular si uno presta servicios desde el hogar. Por ejemplo, yo voy a una tienda y compro 2 rollos de toallas de papel por $20. Uso 6 de esos rollos para el negocio de cuidado infantil y 4 para uso personal, para mi familia. Entonces, el 60% del costo de esas toallas de papel de $20 son gastos comerciales, es decir, que tenemos $12 de gastos comerciales. Ahora hablemos de los impuestos para las empresas de cuidado infantil. Nuestros colegas de Luminary Group evaluaron múltiples declaraciones de impuestos del 2019 y algunos de los hallazgos de su estudio fue que el 83% de los prestadores de cuidado infantil desde sus hogares no reclamaron el uso comercial de su hogar en sus impuestos. Y por eso el 83% de esos prestadores estaban pagando más impuestos de los que tendrían que haber pagado. En algunos casos, Luminary notó que tampoco estaban reclamando devoluciones por gastos. Algunos estaban reclamando gastos que generaban mayor probabilidad de ser sometidos a una auditoría por la IRS. Y también muchas deducciones comunes fueron incorrectamente categorizadas o calculadas. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas para evitar una auditoría. Por eso, en la próxima sección de este webinario vamos a hablar de algunos temas complicados que nos pueden confundir cuando preparamos impuestos. Estos temas complicados son el uso del vehículo, el uso del hogar, los alimentos y cómo entender correctamente y categorizar correctamente la financiación por estímulos, como el programa de protección de cheques. Comencemos hablando de artículos del vehículo. Sabemos que los gastos de transporte pueden deducirse en tanto que se vinculen con el curso habitual de la empresa. Pero hay algunos elementos que necesitamos tener en cuenta para saber que el transporte es deducible. Primero,
hay que usar el transporte en el curso habitual de la empresa y tiene que estar relacionado directamente con el cuidado de los niños o vinculado con la empresa, como ser ir a Costco a comprar leche para los niños con los que uno trabaja. Y por último, hay que separar los viajes y el millaje personal del profesional. La regla principal aquí es que los viajes pueden ser personales y también comerciales, pero solamente son deducibles si el propósito principal del viaje es de negocios. Y veamos aquí dos ejemplos para entender esto. Yo voy a Costco y compro muchas provisiones para mi centro de cuidado infantil. Y cuando estoy en Costco, compro, por ejemplo, unos pepinillos para mí. En este ejemplo, el viaje es deducible como un viaje de negocios, porque el propósito principal de mi viaje fue negocios. La mayor parte de los artículos que compré fueron para mi centro de cuidado infantil, por eso es deducible. Pero pensemos en el ejemplo 2 ahora. Yo voy al supermercado, voy a comprar cosas para mi familia. Y mientras que estoy en el supermercado haciendo compras para mi familia, recuerdo que necesito comprar papel higiénico para mi negocio. Y lo compro. Bueno, en ese caso, el viaje no es deducible. ¿Por qué? Porque el propósito principal de mi viaje al supermercado de ese día fue comprar cosas para mi familia. Y el artículo para mi empresa que compré fue la razón secundaria de estar ahí. Ahora, ¿cómo puedo deducir esos costos de los que yo hablé? Bueno, si yo determiné que mi viaje fue primordialmente de negocios y puedo deducir millaje, puedo hacerlo de dos formas. La forma 1 es usar todos los costos reales o, número 2, utilizar la tarifa de millaje estándar de la IRS. Ahora, ¿qué son los gastos reales? Si yo voy a usar este sistema, lo que voy a hacer es llevar un registro de todos los gastos vinculados a mi vehículo que pueda atribuir a mi negocio. ¿Cómo hago eso? Bueno, llevo un registro de uso personal y profesional del vehículo y comprobantes de pagos de todos los gastos del vehículo. ¿Cuáles son los beneficios de hacer esto? Que incluimos todos los costos del vehículo, desde la gasolina hasta la compra de neumáticos, hasta los pagos de arrendamiento e inclusive la depreciación. ¿Pero por qué no querría hacer esto? Bueno, porque a veces tengo que someterme a mayor escrutinio por parte de la IRS y a su vez tengo que pasar más tiempo llevando registros. La otra opción es utilizar la tarifa de millaje. Nosotros podemos utilizar el sistema de tarifa de millaje simple de la IRS, que es más simple que los gastos reales, pero tenemos que llevar un registro. En el registro hay que marcar cuántas millas recorrimos, en qué día lo hicimos, cuál fue el propósito del viaje. Por ejemplo, lo podemos hacer en QuickBooks, eso está en ese programa y nos permite incluir cuáles fueron las millas recorridas para el negocio. El beneficio de esto es que es mucho más fácil de contabilizar las millas y estamos menos sometidos al escrutinio. Pero, de forma negativa, estamos limitados a la tarifa de kilometraje, que para el 2022 fue de 58.5 centavos por milla entre el 1 de enero y el 30 de junio, y después subió a 62.5 centavos por milla entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Hablemos ahora sobre el uso del hogar para el negocio. El único negocio en Estados Unidos que puede tener dos tipos de espacios de uso de negocios es el de cuidado infantil. ¿Por qué? Porque uno puede tener uso exclusivo y uso habitual. A diferencia de otros negocios, las empresas de cuidado infantil en el hogar pueden incluir espacios que se utilizan habitualmente, aunque no exclusivamente para el negocio. Por uso exclusivo nos referimos a que usamos el espacio para el negocio 100% del tiempo. Ahora, sean juiciosos, porque la IRS puede evaluar ese uso e inspeccionar sus hogares. Entonces, cuando yo hablo de uso exclusivo,
Me refiero a una parte de su hogar que se usa solamente para el negocio de cuidado infantil en el hogar. Es decir, que nunca es un espacio utilizado por la familia. Su familia no usa para nada ese espacio. Ahora, el uso habitual para el negocio implica que uno utiliza el espacio de forma continua y habitual. Por ejemplo, 2 a 3 veces por semana. Y podemos, obviamente, utilizar ese uso regular como deducible mediante el cálculo de tiempo-espacio. Entonces, cuando hablamos del exclusivo, estamos hablando de un espacio que es 100% deducible, mientras que el habitual requiere del cálculo tiempo-espacio. Hablemos entonces de ejemplos para esto. El uso exclusivo, por ejemplo, se da cuando uno tiene un sótano que tiene una entrada separada para las familias y solo se usa para el cuidado infantil. En contraparte, el uso habitual sería usar 2 cuartos de la casa a la hora de la siesta para los niños. Otro ejemplo de uso exclusivo es tener un área de almacenamiento que solamente se utiliza para almacenar juguetes y provisiones para el negocio. Mientras que un uso habitual sería que los miércoles uno utiliza su living para un espacio de aprendizaje para los niños. Los gastos del hogar también pueden ser deducibles, a veces de forma total o parcial. Por ejemplo, en un área de uso exclusivo generalmente es totalmente deducible, mientras que en una zona de uso habitual vamos a tener una deducción parcial. Los artículos totalmente deducibles pueden ser costos por áreas de uso exclusivos, costos directos vinculados al negocio, como ser reemplazar los azulejos en un baño que solamente se usa para los niños, comprar un inodoro tamaño niño, mientras que las partes que son parcialmente deducibles pueden ser mejoras que se hacen en áreas de uso común, tanto para el negocio como la empresa, o por ejemplo, reemplazar todas las ventanas del hogar que nos benefician tanto a nivel profesional como personal. Ahora vamos a hablar del cálculo en la ecuación tiempo-espacio. Si nosotros tenemos que usar ese cálculo, aquí tenemos un método de cómo hacerlo. Primero vamos a determinar los pies cuadrados del espacio de uso habitual. Después vamos a dividir este número por el total de pies cuadrados de la casa. Después vamos a determinar la cantidad de tiempo que el hogar se utilizó para atender a los niños. Después vamos a dividir esas horas por 8.760, que es la cantidad de horas totales de un año. Después vamos a multiplicar el porcentaje de tiempo y de espacio. Y después vamos a dividir el espacio de uso exclusivo por el total de pies cuadrados de la casa y agregarlo al resultado del paso 5. Entonces, son 6 pasos para crear esa ecuación del cálculo de tiempo-espacio. Si los confunde, no se preocupen, que vamos a pasar por un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo con un proveedor con una casa de 1.500 pies cuadrados. 500 de esos pies cuadrados se utilizan exclusivamente para el cuidado infantil. Otros 700 pies se utilizan de forma habitual. El negocio está abierto 10 horas al día y la persona pasa 1 hora antes y 1 hora después de preparar el espacio y limpiarlo. El prestador está cerrado 2 semanas al año por vacaciones. Entonces ahora vayamos paso a paso con eso. Tenemos 700 pies cuadrados de espacio de uso habitual. Paso 1. Paso 2. Divido esos 700 por 1.500, que es el total de pies cuadrados de la casa, y eso nos da 46.7%. Después vamos a determinar que ese prestador trabaja 12 horas al día por 5 días a la semana por 50 horas semanas. O sea que tenemos 3.000 horas trabajadas en el año. Después vamos a tomar ese 3.000 y dividirlo por 8.760, que es el total de horas en un año, y eso nos da el porcentaje de 34.2%.
Después vamos a multiplicar nuestros porcentajes de tiempo y de espacio. 46.7% por 34.2%, que nos da 15.99%, que lo redondeamos a 16%. Y después tomamos el uso exclusivo, esos 500 pies cuadrados por 1500, y eso nos da 33.3%, más 16%, eso nos da 49.3%, y ese es el cálculo espacio-tiempo de ese prestador. Ahora, salgamos de la matemática complicada y hablemos de la comida y cómo registrar los gastos por comida. Primero que todo, sabemos que los alimentos son totalmente deducibles con dos excepciones. Para los niños a su cargo, los alimentos son totalmente deducibles y los costos se pueden registrar de formas distintas. Los alimentos para el personal solo son deducibles en un 50%. Para los niños a cargo, totalmente deducibles. Para el personal, 50% deducibles. Para sus hijos, no son deducibles, lamentablemente. Ahora, ¿cómo podemos deducir el costo? Hay dos formas. Los prestadores en centros o familiares pueden usar los gastos reales en guardería, pero solamente los centros de cuidados familiares pueden usar la tarifa estándar. Con el sistema de gastos reales podemos llevar un registro de todos los gastos de alimentación, incluyendo los registros. Nosotros podemos deducir el 100% de los costos reales de los alimentos consumidos por quienes reciben cuidado, y generalmente solo el 50% del costo de los alimentos consumidos por los empleados. Sin embargo, podemos deducir 100% del costo de los alimentos consumidos por los empleados si el valor puede ser excluido de sus salarios como un beneficio. El beneficio de usar este sistema es que incluimos todos los gastos, pero la contra de hacer esto es que lleva mayor escrutinio y obviamente tenemos que llevar más registros. Ahora veamos a la tarifa estándar. Los prestadores de asistencia familiar solamente pueden utilizar esta tarifa. El beneficio es que es mucho más fácil utilizar este sistema, porque vamos a utilizar las tasas del programa de alimentación para asistencia a niños y adultos. Aquí vamos a llevar una cuenta del tipo y la cantidad de alimentos y las vamos a multiplicar por una cantidad determinada de la tarifa estándar. El beneficio es que es mucho más fácil llevar registros y podemos deducir los alimentos y los refrigerios no reembolsables. Pero el problema con este método es que de todas maneras hay que llevar registro de el nombre de cada niño elegible, las fechas y las horas de asistencia, la cantidad y el tipo de comidas que se sirvieron. Así que en este caso sería una buena oportunidad para llevar un formulario. Ahora hablemos de los estímulos. Hay muchas empresas de prestación de cuidado infantil que reciben estímulos. Como regla de oro, para casi todos los estímulos que uno obtiene, uno tiene que declarar los ingresos que recibe, pero puede utilizar cualquiera de las deducciones asociadas a ese dinero. Sin embargo, el momento en que se reciben esas deducciones y los ingresos a veces pueden generar problemas. Entonces les voy a dar ejemplos de escenarios para que vean cómo pueden tener un impacto en sus impuestos. El primer escenario es que uno recibe ingresos y hace gastos en el mismo año. Este es el caso más básico y es bien directo. Por ejemplo, como prestador, uno recibe $10.000 en fondos de estabilización y uno los informa como ingresos y después los gasta en el mismo año que los registró y los gasta para su negocio, obviamente. Entonces, en ese gasto tenemos
$1.000 de ingresos imponibles y $10.000 de gastos del mismo año. Entonces, los ingresos imponibles son $0 porque se anulan. El escenario 2 es cuando uno recibe más ingresos que los gastos que tuvo. Por ejemplo, tenemos un prestador que obtuvo $10.000 en fondos de estabilización, pero solamente gastó $5.000. Entonces, en ese gasto tenemos $10.000 en ingresos, $5.000 en gastos, y lo que queda son $5.000 de ingresos imponibles. Y ahora pensamos en el último escenario, que es que sucede cuando uno obtiene un gasto luego de haber obtenido el ingreso. Por ejemplo, tenemos un prestador que obtuvo $10.000 en fondos de estabilización, pero lo quiso atribuir a gastos del 2021. En este gasto, el prestador va a tener que pagar impuestos por los $10.000 completos porque los gastos sucedieron en un año anterior a la obtención de los ingresos. Ahora, ¿qué hacemos después de todo esto? Sabemos que muchos de nosotros nos estamos preparando para declarar impuestos. Algunos vamos a usar un preparador de impuestos, mientras que otros vamos a preparar los impuestos por nuestra cuenta. Si utilizamos un profesional, sabemos que esto puede ser costoso, pero nos van a dar orientación. Si nosotros preparamos nuestros propios impuestos, esto puede ser menos costoso y a veces incluso podemos ser más precisos. Sin embargo, vamos a estar pagando mayor dinero. Ahora, si estamos entrevistando a un asesor y queremos saber si está calificado para preparar nuestros impuestos, podemos hacerles distintas preguntas. Primero podemos preguntarles cuáles son sus cualificaciones, dónde recibieron capacitación, trabajaron previamente con prestadores de servicios de cuidado infantil. Tenemos que tener en cuenta que las necesidades asociadas a los negocios de cuidado infantil muchas veces son únicas, por lo cual queremos a un profesional que ya haya trabajado con empresas similares previamente. ¿Por qué? Porque queremos evaluar si ellos entienden nuestras necesidades individuales. Otra pregunta que podemos hacer es si van a estar disponibles luego de la temporada de presentación de impuestos, porque si algo sucede luego de haber presentado nuestros impuestos o si somos sometidos a una auditoría, queremos que estén disponibles. Y por último, siempre tenemos que asegurarnos de que ellos nos den una copia en papel y una copia digital de nuestra declaración de impuestos. Incluso cuando estamos trabajando con un profesional, ya sea un contador o una empresa, tenemos que asegurarnos de que nos den una copia en papel y una copia digital de nuestra declaración. Ahora, si estamos preparando nuestros impuestos por nuestra cuenta, sabemos que ese proceso es gratis y nosotros para eso tenemos una guía de fácil uso que incluye capturas de pantalla que les ayudan a entender cómo funciona el anexo C para empresas con un único dueño. Pueden ingresar en estos dos links que tienen aquí para saber cómo utilizar TurboTax. Aquí tenemos el sitio que es https://tinyurl.com/2PY-WF3A. En este link van a encontrar todas nuestras guías de TurboTax. Y todas nuestras otras guías están disponibles en www.weca-cses.com. Así que tienen acceso a todas estas guías de autopreparación si quieren hacer los impuestos ustedes mismos. Pero también hay más. Ustedes pueden acceder a una autoevaluación gratuita de fácil uso para el anexo C. Y una autoevaluación es una forma de mirar sus declaraciones de impuestos previas para ver si realmente capturaron todas las
fuentes comunes de ingresos y expensas para nuestro negocio de cuidado infantil. Lo que obtienen aquí es un PDF con sus resultados y tengan en cuenta que nosotros no guardamos información que los identifique en su correo electrónico y que esta autoevaluación está disponible en inglés y en español en los links que tienen aquí. Y finalmente, si ustedes quieren obtener información adicional o tienen una pregunta específica, pueden dirigirse a Tom Copeland's Taking Care of Business, que es mi blog. Este es un blog gratuito que tiene más de 1500 artículos y que a su vez añade nuevos artículos de forma habitual. Asimismo, en este blog tienen un sistema donde pueden enviar preguntas y Tom Copeland responde a sus correos electrónicos y llamadas. Ahora, habiendo dicho eso, estamos llegando al final del webinario y voy a abrir el espacio para preguntas en caso de que las hubiere. Y antes de terminar, quiero agradecerles por su tiempo esta noche. Sé que todos están muy ocupados y cansados. Sé que están dando un servicio vital para las familias y los niños en su región. Así que aprecio mucho que estén aquí en el webinario aprendiendo más sobre cómo preparar impuestos. Y me olvidaba, nos pueden contactar en csearlystart.com. Nuestro teléfono es 678-421-8963 y el correo, en caso de que tengan preguntas específicas, es info@csearlystart.com. Y bueno, habiendo dicho eso, ahora sí dejo de compartir pantalla y abro el espacio para preguntas si las tuvieran. ¿Tina? ¿Estás ahí? Sí, estuvo excelente. Gracias, Greg. Muchas gracias, Greg. Tenemos preguntas en el chat y le voy a pedir a Sol que nos ayude porque hay preguntas en español. Así que hay preguntas en español. María Hernández preguntó si compró mayoristas sin factura, ¿qué hace? Bueno, lo mejor es que si uno utilizó la tarjeta de crédito, lo que puede hacer es buscar el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, marcar el artículo que compró, en qué fecha fue y para qué se compró. Si lo compró por cheque, obviamente uno puede tener una copia de ese cheque y también puede encontrar eso como recibo. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta. Hay alguien que dijo durante cuántos años hay que tener los registros, pero eso ya está explicado.
Así que simplemente miren la diapositiva. Tengan en cuenta que las diapositivas están disponibles por correo. Vamos a estar pasándoles todos, así que no se preocupen. Alguien pregunta, ¿por qué hay que tener registros de lesiones para nuestras declaraciones de impuestos? Bueno, eh, los registros de lesiones no son necesarios para las declaraciones de impuestos, son más por un tema de demandas, denuncias o litigios. Cuando hablamos de informes de lesiones o conflictos con padres o empleados, no estamos hablando de un tema impositivo, estamos hablando con cumplir con regulaciones estatales o locales. Es simplemente una buena práctica para llevar registros, no tiene que ver con los impuestos. Tenemos otra pregunta en español. Excelente pregunta, Jessica. Lo que tú dijiste con los $10.000 es el primer escenario, porque nosotros recibimos $10.000 en fondos de estímulos, son ingresos que son imponibles, pero los gastamos ese mismo año, entonces obviamente tenemos 10 de ingresos, 10 de gastos, así que tenemos 0 ingresos taxables o imponibles. Perfecto, otra pregunta. ¿Podemos pedir una deducción por horarios que utilizamos para limpiar el centro después de que se van los niños? Sí, esas son horas vinculadas a la empresa. También podemos deducir horas por la preparación que se hace en la mañana. Bueno, hice una puerta en mi sótano. Gasté $10.000. ¿Puedo deducir eso completamente en mis impuestos? ¿Alguien puede deducir una puerta que colocó en el sótano como gasto? Gastó $10.000. ¿Puede deducir eso completamente en los impuestos? La puerta sería de uso habitual, o sea, se usa para la empresa, pero también para los niños. Es parte de la casa, entonces parte de ese gasto podría ser deducido, pero probablemente no todo el gasto. Hay otra pregunta. Gregory, ¿puedes ver las preguntas? En la sección de QIA. Sí, las puedo ver. Veo que algunas están en español, pero estoy contestando las que están en inglés. Alguien dice, estoy renovando nuestro sótano para uso exclusivo para el espacio de cuidado infantil. No tengo una licencia del Estado todavía porque el espacio no está listo, pero yo anticipo abrir y obtener licencia para septiembre del 2023. ¿Puedo deducir el dinero que gaste para renovar el sótano, para el espacio, aunque no tenga licencia? Sí, siempre que el negocio sea registrado. Mientras que tengamos una sociedad anónima o cualquier tipo de negocio de forma de sociedad, obviamente podemos deducir esos costos como costos de la empresa, ya sea que tengamos una licencia oficial del Estado o no. Gracias.
Alguien dice, extendimos la entrada por la empresa y la empresa nunca me mandó una factura por lo que pagamos. ¿Cómo puedo presentar ese gasto? De vuelta, lo mejor que podemos hacer es hablar con la empresa y pedirles una copia de esos documentos. Y lo mejor que podemos hacer si ellos no nos contestan es buscar los registros bancarios y marcar para qué se hizo el gasto. Pregunta de Carmen. Utilicé el estímulo para abrir la puerta de mi sótano para obtener la licencia. ¿Es aceptable como una deducción eso? Dice, pregunta Carmen. Aparentemente había un requisito para abrir la puerta del sótano para tener la licencia. ¿Eso es un uso aceptable? Sí, es aceptable para los impuestos, pero yo no estoy en Massachusetts. No sé cuáles son los programas de estímulos específicos. Entonces, no sé si es un uso permitido para los fondos de estímulo. No sé si es deducible. No sé si es un uso permitido de los estímulos. Bien. Esta es una pregunta técnica, Gregory. ¿Tú estás en el canal inglés? Veamos. ¿Podés recomendar un sistema de gestión de empresas de cuidado infantil que no sean los que ya mencionaste? La verdad es que esa es un área en la que no tengo tanto conocimiento. Estoy muy familiarizado con sistemas de gestión financiera, pero no conozco tanto los sistemas para sus tipos de empresas. Sí, yo puedo mencionar uno que conozco, que es ProCare. ProCare es un sistema para la gestión de empresas de cuidado infantil. Wheelhouse es otro. Pero no se preocupen, les vamos a mandar algunos con la información que les mandemos después. Vamos a buscar y les vamos a dar recomendaciones. Liliana, ¿sí? Para la pregunta de María Hernández, que dice que compró una proveedora que se retiró y pagó en efectivo, la situación es difícil, porque si esa persona ya no está trabajando y pagaste en efectivo, lo único que puedes hacer es tratar de crear una pequeña facturita con la fecha en la que hiciste la compra y para qué hiciste la compra y cuánto te salió. A ver, es riesgoso esto, porque no sé si va a ser suficiente para la IRS en caso de una auditoría, pero creo que sería lo mejor que puedes hacer en la situación que estás describiendo. Ah, otra cosa que se me ocurre es que podrías tomar una foto del artículo y guardarla también junto con esa facturita que podés hacer vos. Bueno, excelente. Entonces, la verdad es que estoy muy feliz de que todos los participantes hayan aprovechado esta oportunidad para hacer sus preguntas sobre sus impuestos. Espero que esta información lleve a que ustedes puedan hablar con sus contadores para asegurarse de que estén utilizando los porcentajes correctos para su empresa de cuidado infantil.
Yo sé que les dimos muchísima información, obviamente, y sé que esto es un proceso complejo, pero la verdad es que la presentación fue muy simple y permitió que la información sea fácil de digerir. Me encantó que nos compartiera información sobre muchísimos datos y yo voy a también utilizar mucho de esto en mis propios sistemas. Así que les agradezco a todos por haber participado. Espero que hayan obtenido muchos consejos y mucha información que puedan utilizar para sus declaraciones de impuestos. Recuerden que voy a compartir con ustedes las diapositivas y todos los recursos que mencionamos. De nuevo, gracias a Gregory por compartir tu conocimiento y tu experticia esta tarde. Y esperemos que esta información ayude a todos estos prestadores de cuidado infantil a tener más capacidad digital. Este webinario en particular se ofreció como parte de nuestro programa de aceleración digital para cuidado infantil de LESCS. Nosotros tenemos múltiples programas como estos durante el año, así que quizás puedan unirse al programa porque los ayuda a ser más eficientes y también tener mayor capacidad digital y mayores ingresos. Recién terminamos, de hecho, un programa acelerado para un grupo de 27 prestadores de cuidado infantil en el área de Boston con el patrocinio de P&G, a los que queremos agradecerles. También queremos agradecer a quienes patrocinaron junto con nosotros este webinario: Neighborhood Villages, Small Business Strongs, iExcel Center y United Way. Muchas gracias a ustedes por darnos su tiempo y compartir este momento con nosotros. Gracias. Que tengan buena noche.